Ayer el gobernador del Banco Central dio a conocer un informe muy importante sobre el manejo y el desenvolvimiento de la economía nacional y daba unas informaciones de mucha trascendencia, pero también el gobernador del Banco Central hacía las proyecciones para este año 2021. Y es que Valdés Albizu informa que la economía de República Dominicana crecerá entre 1.1, creció entre 1.1 en el mes de febrero y se prevé 5.5 en el año 2021, se estará proyectando un 6.0 para el año 2021. Él prevé un 5.5, pero para los próximos trimestres, y 6.0 para el año 2021. Estas proyecciones del Banco Central se hicieron el día de ayer durante una conferencia de prensa. Pero las proyecciones que hace el gobernador son, si se quiere, de analizar básicamente en lo que pueda ocurrir en el mercado internacional, lo que pueda ocurrir en la comunidad internacional, de acuerdo al manejo, de acuerdo a cómo las potencias internacionales, China, Estados Unidos, Alemania, Rusia y otras potencias importantes puedan manejar el COVID-19, nosotros podemos tener en el país una recuperación del turismo en la República Dominicana. Por ejemplo, para el año 2021, el gobernador prevé que pudiéramos estar recibiendo 1 millón de turistas no residentes en el país. Recuerden ustedes que antes de la pandemia, nosotros estábamos recibiendo, Loreni y Miguel, miren, 6 millones de turistas no residentes, con una importancia tremenda económica para la economía nacional de unos 6.000 a 7.000 millones de dólares. Por eso se apela tanto a que haya una recuperación casi total de esos países que nosotros estamos señalando, porque nosotros dependemos bastante de esa recuperación, principalmente del turismo que viene desde los Estados Unidos. ¿Y cuáles fueron las áreas que, de acuerdo al gobernador del Banco Central, incidieron en la recuperación leve que está señalando Valdés Albizu? Bueno, los sectores que más incidieron en la recuperación económica en el mes de febrero principalmente fueron la construcción, que exhibió un 10.3%, la minería con un 8.1%, la manufactura local 6.5%, la salud con una expansión de 6.4%, la actividad inmobiliaria con 2.2%, el comercio con 4.1% y el agropecuario con 1.4%. Ustedes ven el desempeño del sector agropecuario, que fue muy bajo, de 1.4%, pero me sorprende que la minería estuviera por encima del sector salud, porque el sector salud durante la pandemia evidentemente que ha sido uno de los que más ha crecido por lo que tiene que ver con las importaciones de todos los elementos y materiales fundamentales para el trato de la pandemia, que es obligatoriamente tuvo que crecer mucho más. Pero fue en el mes de febrero que el gobernador del Banco Central dice que la economía creció 1.1%. Otros economistas plantean que el Producto Interno Bruto, que estaba en casi 90.000 millones de dólares antes de la pandemia, se cayó en 10.000 millones de dólares. Esto es sumamente grave y nadie tiene la culpa de esto. ¿Quién tiene la culpa? Este enemigo microscópico que nosotros
tenemos que nos invadió desde la entrada de esta enfermedad a la República Dominicana. Y quiero decirle a ustedes que otros especialistas analizan, y el mismo Banco Central lo ha dado a conocer, el comercio informal se disparó en 56.8%. Esto también porque la gente perdió sus empleos. Que es normal. Puso su puesto de yaniqueque, puso una área de vender té, otros pusieron un colmadito, otros pusieron un ventorrillito pequeño, con lo que quizás le dieron o tuvo que meterse en un lío. Y eso ha sido el crecimiento de la informalidad económica en la República Dominicana. ¿Qué pasa con esto? Finalmente, va a pasar con ustedes. Es que para el año 2021, el gobernador del Banco Central, entre sus análisis que presenta, tendremos una entrada de 3.4, 3.5% de millones, 3.5 millones de turistas no residentes para finales del año 2021. Esto, si se recupera a nivel internacional los países que yo le señalé. Eso por ese lado. Entre otros elementos que fueron analizados durante este encuentro del gobernador del Banco Central con la prensa especializada en el día de ayer. Y lo hemos estado diciendo en este programa muchas veces, volver hacia atrás sería un problema grave, no solamente para la República Dominicana, sino para todos los países que están pasando por esta situación y esta crisis sanitaria. A pesar de los esfuerzos de las autoridades dominicanas en recuperar la economía, que es el panorama mundial de todos los países, realmente dependemos del tratamiento que se le dé en esta pandemia a nivel internacional, por lo menos en este caso, porque nuestra economía es una economía de servicio. Y si cierran los aeropuertos, si se suspenden los viajes, las importaciones, si se reducen las remesas y un sinnúmero de elementos importantes que aportan a nuestra economía, obviamente todo esto tendría un impacto muy grave en la República Dominicana. Por eso es que nosotros desde este espacio estamos llamando a que se lleven todas las medidas preventivas importantes, que se haga lo que se tenga que hacer. Vamos muy bien, yo pienso, en el aspecto de que ya tenemos una vacuna que es, sin lugar a dudas, es un alivio para todos los países del mundo. Esto no quiere decir que el COVID ha desaparecido, todavía gravita en la mayoría de los países del mundo y que todavía representa una gran amenaza para la República Dominicana, para los países de la región y para las grandes potencias que están trabajando y luchando para recuperar uno de los elementos más importantes de un país, que es la economía. Si nos caemos, obviamente vamos a tener mayor cantidad de desempleo, muchas empresas van a seguir quebrando, van a seguir creciendo los empleos informales, que de una manera u otra sí ayuda a subsistir a algunas personas, pero realmente a nivel de la contribución, de la tributación al fisco, no aporta porque son negocios informales, pero bueno, yo pienso que es una gran información de que estamos creciendo 1.1% y que se prevé que vamos a seguir creciendo entre un 5% y un 6.0%. Yo lo que creo es, haciéndolo un poco más llano su comentario, es que la economía dominicana tiene que seguir dinamizándose. Exacto. Una de las estrategias que ha utilizado casi siempre el Banco Central es desembolsar, soltar dinero del encaje legal, hacer que las pequeñas y medianas empresas estén recibiendo préstamos, que la economía se dinamice, se mueva, que la gente sienta que el dinero no se quedó guardado por el tema de la pandemia. Puede ser un tanto utópico en este sentido, pero no es... Es un reto. Es una de las estrategias que se utiliza, claro, y que ahora que se está desarrollando más el crecimiento del turismo, que se está volviendo a calentar los motores de la industria turística, que hay muchos elementos por estar poniéndose en boga,
que hay una alta tasa de desempleo producto de las cancelaciones y suspensiones que se dieron a partir de marzo del año pasado, ya un año, hay gente que tiene un año que está cancelada, que fue desvinculada y que ahora mismo está en el aire tratando de ver qué hace. Entonces, hay gente también que está acostumbrada a un nivel de vida o a un tipo de trabajo que no sabe hacer otra cosa o que no saca de su cabeza el hacer otra cosa. Si seguimos inyectándole a la economía el espaldarazo económico que necesitan nuestras empresas, poco a poco van a ir haciéndolo, porque hay un punto que hay que tratarlo con mucha profundidad y es la cantidad de impuestos que se paga aquí. Y esto es un tema que tendríamos que desmenuzar muy detalladamente y aparte, porque no es solamente el impuesto sobre la renta, que es anual, o el impuesto a los servicios y bienes industrializados, el ITEVIS, no. Hay una cantidad de impuestos selectivos y otros elementos que le toca al empresariado asumir, que por eso muchas veces el sector privado no puede generar los empleos de calidad o los salarios de calidad que necesita, pero tampoco puede crecer como quisiera. Y se está tratando, además de la evasión fiscal, que ese es otro punto también, que estanca mucho la economía. Sin embargo, estoy muy de acuerdo con eso que ustedes plantean y ojalá que en la bandera que tiene la República Dominicana, de ese pequeño, para no decir nulo, crecimiento, por lo menos hay una luz en el camino. Bueno, hay una luz en el camino. Claro. Quiero agregar ahí al comentario que tú haces también, la economía tiene 3 patas. Remesas, zona franca y turismo. Las 3 están en el suelo. Por ejemplo, la pata de la remesa ha subido un 33% porque, como yo introduje al principio, la recuperación internacional te ayuda a nosotros. De manera, nos da el golpecito de empuje. Por ejemplo, la zona franca no. Bueno, es que estamos recuperándola. Sí, ahora pero acuérdate, será las zonas francas. En el tema tal vez de los ingresos, pero acuérdate que la zona franca, según lo que dijo aquí Ulises Rodríguez, director del Instituto de Proindustria, del Centro de Competitividad y Desarrollo Industrial Proindustria, que se habían recuperado los empleos de la zona franca y que estaban activando los motores en las zonas francas. No creo, porque lo que establece el Banco Central es que todavía las zonas francas no se han recuperado de manera total. Y es obvio. Es que esto impacta todas las áreas. Es obvio porque que si tú ves el mercado, si tú ves cómo están los países a nivel internacional, es un reflejo de cómo están las zonas francas en el país, obligatoriamente. Porque es que aquí se viene a construir, a hacer manufactura, porque tenemos un mercado de mano de obra barata. Entonces, si tenemos una economía con estos tres elementos que están decaídos, obligatoriamente tiene que haber una recuperación. ¿Y por qué? Una concentración de los países de América Latina, del mundo por completo, para poder tener una recuperación en el mercado local. ¿Qué hemos tenido suerte nosotros? Con las medidas que tomó Donald Trump en los Estados Unidos y que la continúa el presidente Biden de darle esos bonos de estímulo a los estadounidenses, que ahí se incluyen a los dominicanos que están legalmente residiendo en los Estados Unidos y que envían esas remesas al país. Por eso nosotros tenemos un 33% de crecimiento de las remesas. Pero la zona franca todavía no podemos lograr tener ese logro. El turismo, ya ustedes ven cómo que estamos. Sí, porque es una conexión que tenemos con el turismo. Si se recuperan los países que nos visitan, tenemos un crecimiento turístico. Oye, si la gente obligatoriamente decide salir, porque ahora todavía hay un temor. Sí, si hay una recuperación, que ya todo el mundo tiene su vacuna y las fronteras están abiertas. Se normalizan los viajes y todo eso. Nosotros podemos tener una recuperación. Pero lo que plantea el gobernador del Banco Central... y si ofrecemos garantías de seguridad. Claro, también. Pero lo que plantea el gobernador del Banco Central, Loreni, tenemos que verlo con mucha ojeriza. Nos podemos recuperar en el año 2023. ¿Qué quiere decir esto? Políticamente, al actual gobierno, esto no le conviene. Para nada. Porque hay unos planes de reelección que tú tienes y que obviamente todo el que llega al poder, poniéndose la banda presidencial, ya está pensando en reelección. Bueno, pero se puede armar un proyecto. Si no lo hace, no es político. Así pero... es. Tú tienes obligatoriamente que venderme a mí una recuperación económica para entonces tú decirme, fui eficiente, fui un funcionario de calidad, tuve la certeza de decirte a ti que lo que yo te propuse, te lo estoy cumpliendo. Tú no puedes decirme a mí que tú te me vas a reelegir con una economía de 2.1%. Tú no tienes la responsabilidad de que ese desplome económico sea tuyo.
pero tú tienes la responsabilidad de recuperármela, la economía. Entonces, el mayor compromiso que tiene el presidente de la República es de recuperar la economía nacional, que depende en materia turística de la recuperación de esas potencias. De lo contrario, la oferta para el año 2024 creo que se quedará muy corta, porque sencillamente tú como presidenta de la República o aspirante, no me puede venderme a mí que fuiste eficiente en la presidencia con una economía en el suelo. Si no me recuperaste cuando los bolsillos, yo no puedo comprar un plátano que está a 25, a libra de habichuela a 70, pollo a 65. Lamentablemente, la fórmula que tú me estás vendiendo no me resulta. Tengo que buscar otra oferta. Que ayer vi un reportaje que hacía aquí Noticias Telemicro sobre el precio de las habichuelas con dulce, la realización, lo que cuesta hoy en día versus lo que costaba hace unos años. Pero le voy a decir una cosa, porque hay muchos factores en esto, y voy a pasar a otro tema que también, aunque no es económico, sí puede espantar posibles inversionistas o la estabilidad. La seguridad jurídica. Seguridad jurídica, y voy justamente a eso. Ayer se dio a conocer el informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Los gobiernos le tienen un miedo a esos informes. Es terrible. El informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre derechos humanos en República Dominicana 2020. Como dicen los muchachos, perdóname, como dicen los muchachos, a correr los Lakers. 2020 fue un año muy sui generis, muy especial, porque fue el año de la pandemia, fue el año de las elecciones municipales y congresuales y presidenciales. Fue un año que se gastaron más cuartos en elecciones. Sí. Entonces, el informe, hay tres aspectos que yo quiero destacar de lo que menciona este informe, pero sobre todo, cómo le enrostra a la República Dominicana la grave falta en el aspecto judicial, que en el aspecto judicial, al parecer, estamos quemados como República Dominicana. Dentro de ese informe hay una palabra que yo suelo utilizar cuando me refiero a casos que son mediáticos en los medios de comunicación y en el país, casos judiciales. Ustedes no sé si me han escuchado mencionar que digo, la justicia dominicana es selectiva. Es selectiva porque depende, si el caso trasciende a los medios de comunicación, depende si tus abogados son muy buenos y muy caros, dependen muchas cosas, y muchas veces la justicia se hace de la vista gorda. Pues déjeme decirle que menciona este informe la corrupción del Poder Judicial, diciendo que fue un problema grave, y dice que el gobierno pasado no respetó la independencia judicial. Atención al Ministerio Público, que ahora lo dirige la magistrada Miriam Germán. Y atención todavía al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que continúa siendo Luis Henry Molina, que se sabe que era una ficha del gobierno anterior, que es una figura del gobierno anterior. Se mantiene ahí y al parecer se va a quedar ahí. Al parecer el magistrado tiene intereses en quedarse ahí. Al parecer este gobierno parece que también. Presidente de la Suprema. El presidente de la Suprema. Pero voy a destacar algunas líneas de lo que dice este informe. Está violando todo ahí adentro. Que destaca sobre el tema de derechos humanos aquí en República Dominicana y que asegura que el año pasado, 2020, el gobierno dominicano no respetó la independencia e imparcialidad judicial, y resalta también que ejerció influencia sobre las decisiones judiciales. Aquí destaca muy especialmente el caso de Brecht. El caso de Brecht. El más sonado de la historia. 2017 para acá. Dios mío. 2017 para acá, ya el caso de Brecht va a cumplir 4 años. ¡Qué robo! Y todavía. Vulgar. Se robaron los cuartos, fue sacando los bolsillos. Menciona que las interferencias variaban entre el enjuiciamiento selectivo, que era la palabra que decía, justicia selectiva, hasta el descargo de casos en medio de alegaciones de soborno. Menciona que cuando se trataban de casos de corrupción de alto nivel, se desestimaban, eso no se le hacía caso. Y menciona mucho el tema de la voluntad política, de que no había voluntad para que los casos se procesaran correctamente. Solo destaca el informe anual del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre derechos humanos en la República Dominicana. Ese es uno. El punto del Poder Judicial, de cómo estaba el Poder Judicial, tal vez manejado por quien mayores influencias tuviera del gobierno.
Asimismo lo destaca esto. Decía que la corrupción del Poder Judicial fue un problema grave que menciona este informe y destaca que la Oficina Nacional de Defensa Pública denunció que la forma más frecuente de injerencia en asuntos judiciales se desarrollaba cuando las autoridades se negaban a aceptar mandatos de habeas corpus para liberar a los apresados. Además, menciona la pandemia y lo que yo les decía, fue un año de pandemia, de elecciones municipales, luego de elecciones presidenciales y congresuales, en el medio de eso unas elecciones fallidas que fueron suspendidas, entre todo esto, pero todas las situaciones que destaca son lamentablemente negativas. Dice también que algunos funcionarios públicos, servidores públicos, realizaban actos corruptos que quedaban impunes con frecuencia, asegurando que no imponía el gobierno las sanciones del lugar para castigar esas situaciones. Asimismo, en repetidas ocasiones, organizaciones no gubernamentales denunciaban acciones de esa índole y que aún así la corrupción gubernamental siguió siendo un problema grave en la República Dominicana. Menciona que la ley establece sanciones penales por corrupción cometida por funcionarios, pero el gobierno no implementó la ley de manera efectiva y los funcionarios con frecuencia se involucraban en prácticas corruptas de impunidad. O sea, como Pedro por su casa, hago lo que sea porque a mí no me va a pasar nada. Además de esto, se decía que el país estaba en una marcha de la lucha contra la corrupción, pero la realidad es que faltaba voluntad para investigar a fondo las alegaciones, las alegadas implicaciones que se hacían contra varios exfuncionarios. Menciona también el tema de las botellas, el informe de los empleos que el gobierno y los botellones colocaba. Sí. Es un tema que no se va a acabar nunca, el clientelismo a través de posiciones de personas que no ocupaban esas posiciones. Esa es una de las cosas que menciona. Y una parte en la que yo tengo que dudar dentro de este informe es la discriminación, porque está diciendo que en ocasiones se le negaron servicios médicos a personas de origen haitiano por ser de origen haitiano. Entonces esa parte se cae y se desmorona totalmente cuando tú te vas a los hospitales dominicanos y los ves llenos de parturientas haitianas. Aquí se gasta el 16% del proyecto del presupuesto de salud pública en parturientas haitianas. Dice que algunos funcionarios negaron atención médica y servicios de documentación también. Pero hay otro tema que es importante tocar. Los documentos tienen que venir a raíz de otro documento. Si yo no soy dominicana, o sea, si yo soy dominicana, a mí me toca ir a buscar mi documento de identidad, ¿dónde? A la Junta Central Electoral. Claro. Que ayer lo mencionamos. Pero si yo soy extranjera de cualquier nacionalidad, es mi país que tiene que dármelo. Y si usted no tiene en su país la garantía de esos documentos, en República Dominicana no tiene por qué inventárselo. Que vaya a su embajada. No tiene por qué inventárselo. Entonces, en esa parte de la discriminación me quedo todavía con un sesgo porque sé que es un tema que siempre nos tocan, siempre nos machacan ahí con que si República Dominicana es discriminatoria con el tema de los haitianos, específicamente con los haitianos. Y lo decía hace unos días el director de Migración, Enrique García, que República Dominicana no es lo mismo un venezolano, un colombiano, no sé qué, que un haitiano. Y de hecho es lo que al parecer está mencionando también esta parte del informe. Ahora, en un recuento simple, lo único que yo tengo que decir de esto es al gobierno de Luis Abinader que se miren estos zapatos, que mire esto. La ventaja que tiene Luis Abinader como presidente es que decidió elegir una justicia independiente, un ministerio público, mejor dicho, independiente, que doña Miriam Germán está trabajando paso a paso porque no quiere que el tema de que se cayó un expediente, de que se malinstrumentó un expediente, le toque a ella también. Que yo no creo en esa justicia independiente. Hasta que yo no vea los resultados. Pero el problema de los resultados es que a veces, igual que los muchachitos que tienen ya 15, 20 años, entienden que yo tengo que ser rico en 20 días, en un año. No, hay un tiempo que se tiene que tomar y apenas tiene 7 meses. Entonces, una investigación periodística, tomándolo como referencia de nuestra carrera, cuando tú la quieres hacer a fondo y correcta, se toma su tiempo. 3, 4, 5, 6 meses, un año, dependiendo del tipo de investigación y la profundidad que se le quiera dar. Una investigación judicial
me imagino que tiene que ser más profunda, porque en este caso la periodística va a revelar, pero la judicial va a condenar. Entonces tú tienes que ser muy cauteloso y muy cuidadoso a la hora de tú, mira, voy a sentenciar a Carlos Pichardo, voy a demandar o a solicitar coerción, porque tú debes tener las garantías de lo que tú investigaste es lo correcto. Si no, vamos a seguir viendo el desfile de personas que nosotros al final no sabemos qué pasa con ellas, si son culpables o inocentes, solamente porque desfilan por la Procuraduría, por el Ministerio Público. Es cuando. Mira, Miguel. Con este tema. Sí, mira, sí. No, yo pienso que hay graves problemas en la República Dominicana. Y desde la conformación de nuestra república siempre hemos tenido situaciones donde implican cuestionamiento a nuestro accionar, problemas de corrupción, problemas de la justicia. Y yo pienso que un gobierno mantenerse por muchos años como al frente del tren gubernamental, esto trae consecuencias graves. Y más en un país como nosotros, donde carecemos de instituciones fuertes, instituciones con muchas debilidades que no son independientes. Por ejemplo, un poder judicial que muchas veces obedecen a las ínfulas del poder político, eso es grave. A esto hay que agregarle, por ejemplo, mala instrumentación de expedientes, personas a lo mejor con capacidades adicionales de investigación, clientelismo, sobornos. Para nadie es un secreto que tenemos muchísimas debilidades. Y voy a mencionar un caso reciente, Julito Quilo, se le va a conocer medida de coerción mañana. Una persona que está en los ojos de los Estados Unidos y otros países, se ha escapado de 6 procesos judiciales en la República Dominicana. Esto agregándole el caso, uno de los casos más importantes, más sonoros en la República Dominicana. Pero teniendo toda la evidencia, ¿verdad? Exacto. En países de la región, en los Estados Unidos y otros lugares, el caso Odebrecht, el tan mencionado, que tenemos ya un gobierno, un periodo de un gobierno, este caso ventilándose en la justicia, y todavía comenzamos con más de 15 implicados, tenemos 6 en la justicia, y todavía dudamos si va a haber o no una condena ejemplar, por lo menos contra el principal imputado de incurrir en soborno, que es Ángel Rondón. Tenemos problemas graves y yo pienso que, como dice Loreni, si este gobierno no se empantalona y da ejemplo de que cuando uno tiene la disposición, si se podría decir, de tener una justicia independiente, que ha sido uno de los discursos y ha querido demostrarlo el presidente, pero queremos ver más resultados y es lo que la sociedad dominicana exige. Vamos a tener un régimen de consecuencia aquí en este país. ¿Cuándo será? Vamos a ver los resultados. ¿Cuándo vamos a tener personas que realmente han hecho lo que han querido en el Estado y todavía no se les sanciona y no se les juzga en los tribunales como se les juzgan a esas personas que no tienen abolengo, que son de escasos recursos? Para ellos sí existe la justicia, pero para los políticos y para las personas de clase social alta no existe la justicia. Mira, yo sé que nos vamos a la pausa ya, pero quiero decir finalmente sobre el tema. Hace mucho tiempo que nosotros hemos advertido que la llegada del presidente Danilo Medina al poder en el año 2012, desde ahí se observó que se introdujo un ingrediente de debilitación del sistema judicial en República Dominicana por las decisiones que se estaban tomando políticas y personales que afectaron profundamente el hilo conductor del sistema judicial en República Dominicana, que en el día de hoy lo estamos viendo todos. La intervención del presidente Danilo Medina en todos los poderes en República Dominicana, poder judicial, en el Congreso de la República, aparte de que él manejaba el poder ejecutivo como le daba la gana, evidentemente que ese informe que presenta hoy el Departamento de Estado de los Estados Unidos en materia de violación de derechos humanos queda corto, señores. Queda corto, y nosotros no estamos viendo todavía la situación
en lo que tiene que ver con el sistema judicial y el daño que le hizo la administración Medina a ese sistema de la justicia. Pero no obstante a eso no quiero quedarme ahí. Porque tú decirme a mí que tú en 7 meses me colocaste una justicia independiente, yo no te compro ese discurso, lamentablemente. ¿Por qué? Porque tú me estás diciendo a mí, y voy a hacer una gráfica rápidamente. Bueno, tú compraste un edificio y ese edificio tiene 40 años de construido, tiene que pintarlo. Pero ese edificio tiene varias pinturas que se le pusieron y se está descacarando, ¿no? Tú tienes obligatoriamente que buscar un especialista en pintura para que te quite toda esa pintura que está ahí y tú le vas a pasar una mano nueva de pintura. A menos que tú no destruyas el edificio completo, usted no va a tener una pintura que quede bien puesta. Eso ocurre con el sistema de justicia dominicano. Tú no me puedes decir a mí, ni Luis Abinader me puede decir a mí, que en 7 meses tú me colocaste a doña Miriam Germán. Puede ser San Miriam Germán, puede ser San Jenny Berenice, puede ser San Wilson Camacho. Y no van a decirme a mí que en 7 meses tú tienes una justicia independiente. Eso no es verdad y yo no le compro ese discurso. Ahora, ¿qué ocurre? Aquí hay muchos actores que tienen que juntarse todos para lograr ese concepto de justicia independiente. ¿Cuáles? Todos los actores del sistema. Señores, Danilo dejó politizada la justicia, Leonel dejó la justicia politizada, Hipólito dejó la justicia politizada. Hasta que aquí no tengamos una verdadera profilaxis dentro del sistema judicial, nosotros no vamos a tener justicia independiente, señores. Eso es solamente un concepto que vendió Luis Abinader como el concepto del cambio. Señores, para lograr justicia independiente en República Dominicana, un país politizado, con un clientelismo altísimo y una pobreza sumamente alta, nosotros estamos en el camino ahora de que doña Miriam está haciendo un gran aporte a lograr encaminar un poco, sacar del lodo esta justicia en la que dejaron las autoridades pasadas. Mientras tanto, yo pienso que utilizar el concepto de estamos trabajando para desentar la justicia, es mejor que me digan a mí que tenemos justicia independiente, porque Gilbert Guzmán no lo cree. Qué problema grave. Bueno, yo soy de la que piensa positivo, optimista. No, yo pienso positivo, pero tengo los pies sobre la tierra. Yo tengo 20 años cubriendo justicia y sé cuál es el lodo que hay ahí adentro. Totalmente, y estoy de acuerdo contigo. Por eso, si ahora empieza, lo que hay es que dejarla trabajar. Yo pienso que sí. Lo que hay que dejarla yo trabajar. Estoy de acuerdo contigo. Porque ahorita, yo les decía, todavía no nos desesperemos. Estoy de acuerdo contigo. Cuando empiece a arrancar el festín y empiecen a romperse los santos y las cabezas, vamos a esperar que sea respetada la justicia, o mejor dicho, el Ministerio Público, y que la justicia actúe en consecuencia a lo que le corresponde. Este informe, para mí lo bueno de este informe, porque esto no tiene que ver nada con esta gestión. No, claro que no. Esta gestión se va a evaluar el año que viene. Menciona Antipulpo, sí, pero... Sí, pero con la gestión de Luis Abinader pero no, porque menciona Antipulpo. El informe lo menciona. No, porque sí, pero ese caso se de la está gestión ventilando pasada. la justicia ahora, pero las investigaciones de la gestión pasada no tienen que ver nada con esta gestión. Que el presidente, el gobierno de Luis Abinader tiene en sus manos la oportunidad de ver todo eso como oportunidades. Luis lo sabe. De mejorar. Él lo sabe. De mejorar. ¿Por qué tú crees que Luis, el que mete la pata, lo saca? Claro. Porque Luis sabe que lo van a juzgar. Y tiene que hacerlo. O sea, este presidente tiene que enviar una señal. Señores. ¿Por qué la desesperación de Milagros con estos funcionarios metiendo la pata cada rato? Claro. Señores, porque Milagros sabe. Claro. Luis sabe. Está fuerte. Luis sabe qué es lo que hay con eso. Miren, vamos a una breve pausa comercial. Cuando regresemos, vamos a leer un mensaje íntegro que nos envía una persona. A nosotros. Bueno, no sea a nosotros. La envía y a mí país. me lo pasaron el mensaje. Ya veneno. De Leonardo Faña. Bueno. De Leonardo Esto es Faña. exclusivo entonces, esto no es exclusivo. No sé. Él está preso. Pero tiene gente en su entorno. Bueno, pero y si pasó un mensaje. Exacto. Pasó un mensaje, Pero usted no sabe. ¿en video o Sí, un video? No, es lápiz y papel. Ay, qué bueno. Lápiz y papel. Entonces, parece que a mano escribe y pide que lo envíen. Entonces vamos a escuchar en breve
lo que dice Leonardo Bueno. Faña, recluido desde la cárcel. En No breve, no se aquí, muevan, señores. Señor, no se vayan. Despierta RD. No se vayan.